En este video vamos a ver cómo asignar la geometría electrónica y molecular para una molécula en particular, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer para poder asignar una geometría a una molécula, pues es empezar a desarrollar la estructura de Lewis asociada con dicha molécula. Entonces tenemos que empezar por dibujar la estructura de Lewis asociada a nuestra molécula, en este caso de trifluoruro de cloro. Entonces, para hacer la estructura de Lewis debemos de seguir los siguientes pasos. Primero, tenemos que identificar cuáles son los elementos que están presentes en nuestra molécula y a su vez identificar cuántos átomos tenemos de cada uno de estos elementos. Entonces, si nosotros observamos nuestra molécula, vamos a observar que tenemos dos elementos, el cloro y también aparece por ahí el flúor. Voy a ponerlo de otro color. Tenemos cloro y flúor. Y lo que tenemos que hacer también, después de haber identificado los elementos, es contar el número de átomos que tengo de cada uno de estos elementos. Entonces, en esta molécula tenemos un átomo de cloro y 3 átomos de flúor. Entonces vamos a ponerlo por aquí. Un átomo de cloro y 3 átomos de flúor. ¿Vale? Ahora, lo siguiente que tenemos que hacer es contar el número de electrones de valencia, el número de electrones de la capa de valencia que tiene cada uno de estos átomos en particular. El cloro es un elemento que tiene 7 electrones de valencia y el flúor igual, tiene 7 electrones de valencia. Ahora, ¿cómo puedo saber el número de electrones de valencia de cada átomo? Bueno, eso lo podemos saber con la configuración electrónica, viendo cuál es la última capa llena que tienen nuestros átomos, ¿vale? Un truquito también para poder hacer estas estructuras de Lewis, es hacer lo siguiente. Se sabe que la mayoría de elementos de la columna 1 tienen un electrón de valencia. Los de la columna 2, la mayoría tienen 2 electrones de valencia. De ahí nos podemos saltar hasta la 13. Aquí la mayoría tienen 3 electrones de valencia. En la 14 tienen 4 electrones. En la 15 tienen 5 electrones de valencia. En la 16, 6 electrones. En la 17, 7. Y en la 18, pues, donde están los gases nobles, 8 electrones. Al momento de que nosotros queremos hacer la estructura de Lewis, entonces podemos revisar también esto y decir, bueno, el cloro y el flúor se encuentran en las columnas 17, por tanto deberían tener 7 electrones de valencia, ¿vale? Entonces esto es válido para estas columnas. Entonces vamos a, bueno, ya habíamos visto, ¿no? Tienen 7 electrones, tanto el flúor como el cloro, que se encuentran en la columna 17. Por eso es que aquí pusimos el 7, ¿verdad? Entonces voy a borrar esto de aquí y vamos a seguir con la estructura de Lewis. Recuerden que la estructura de Lewis es necesaria para poder asignar la geometría electrónica y la geometría molecular. Entonces vamos a asignar esa geometría electrónica y molecular partiendo de la estructura de Lewis. Ya sabemos que tenemos un átomo de cloro, 3 átomos de flúor, sus electrones de valencia, y lo siguiente que tenemos que hacer es la multiplicación de estos dos números, ¿vale? Entonces 1 por 7 es 7 y lo ponemos por aquí, y 7 por 3, 21, lo ponemos por acá. Estos números que nos acaban de salir son los electrones de valencia totales, ¿vale? Entonces voy a poner aquí electrones de valencia, y son los electrones de valencia totales. Si yo lo sumo, en total voy a tener 28 electrones de valencia, ¿vale? Estos son los totales. Ahora, ¿esto para qué me sirve? Esto me va a servir para ir contabilizando los electrones que vamos a ir dibujando en nuestra estructura de Lewis. Ahora lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Tenemos que asignar de todos los átomos que están en esta molécula, ¿quién va a ser el átomo central? Entonces, ¿qué criterio vamos a utilizar para elegir el átomo central?
Bueno, pues el criterio que se utiliza para elegir al átomo central es aquel que esté solito, ¿vale? ¿Y a qué me refiero con que esté solito? Vemos que el átomo de flúor tiene 3 átomos de flúor, ¿sale? El elemento flúor, encontramos 3 átomos del elemento flúor, pero del cloro solamente encontramos un átomo. Entonces, como solamente hay un átomo de cloro, podemos decir que no está acompañado de otros átomos de cloro, sino que es el que está solo. Entonces, él es el que vamos a tomar como átomo central, ¿vale? Entonces vamos a tomar como átomo central al cloro. Lo voy a dibujar por aquí y aquí es donde voy a ir dibujando la estructura de Lewis. Ya tengo el cloro ahí y ese va a ser nuestro átomo central. Después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dibujar los otros átomos, que serían los 3 átomos de flúor, alrededor del átomo central. Los voy a dibujar por aquí. 1, 2 y 3. Entonces aquí ya tenemos nuestros 3 átomos de flúor alrededor del átomo central de cloro. Y ahora podemos seguir con el conteo de electrones. Esto nos va a ayudar a dibujar la estructura de Lewis de forma más sencilla. Sabemos que hay 28 electrones de valencia totales. Sin embargo, debemos de tener en cuenta que de estos 28 electrones de valencia totales, tenemos 3 átomos que van a estar enlazados al átomo central. Por tanto, por lo menos debe haber 3 enlaces por aquí. Cada una de estas rayitas o enlaces lo que en realidad representa son 2 electrones. Los voy a dibujar de color azul, de este color azul, ¿vale? Entonces, cada una de estas rayitas representa electrones. Aquí hay 2, aquí hay otros 2 y aquí hay otros 2. De tal manera que si nosotros hacemos un conteo de los electrones que están aquí de este color azul, vemos que hay 2, 4 y 6 electrones. Entonces a estos 28 electrones de valencia totales les vamos a restar 6 electrones de valencia de enlace, o 6 electrones de valencia enlazantes. ¿Y eso para qué? Porque de esta manera vamos a saber que si hacemos esta diferencia, 28 menos 6, nos quedan 22 electrones. Y estos 22 electrones de valencia van a ser de no enlace o no enlazantes. Entonces eso quiere decir que debo de dibujar 22 electrones alrededor de los átomos que conforman esta molécula, ¿vale? Y esos 22 electrones van a ser de no enlace. Entonces vamos a dibujar esos 22 electrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. Hay que recordar que los electrones preferentemente se dibujan en pares, justo como lo acabo de hacer. Ahora, ya que hicimos el dibujo de todos los electrones, debemos comprobar que nuestra molécula esté bien, es decir, que esta molécula que acabamos de dibujar en efecto represente a lo que es la molécula que queríamos dibujar, que en este caso es el trifluoruro de cloro. ¿Cómo puedo saber si la molécula en cuestión que acabo de dibujar es correcta? O más bien, si la estructura de Lewis que acabo de dibujar es correcta. Bueno, porque la estructura de Lewis debe tener la misma carga formal, que nuestra molécula. En esta molécula yo no puse ninguna carga, ¿vale? Entonces decimos que su carga formal, la carga formal de toda esta molécula, pues es de 0, porque no tiene una carga. Si yo hubiera puesto aquí menos, pues diríamos que es de menos 1. O por ejemplo, si yo hubiera puesto aquí menos 2, entonces diríamos que es una carga formal de menos 2. En este caso no puse ninguna carga, entonces la carga formal de esta molécula pues es de 0. Y debemos comprobar que en efecto la carga formal de nuestra molécula sea de 0, ¿vale? Es decir, debo calcular la carga formal de esta molécula que acabo de dibujar, y si da de 0, entonces quiere decir que estamos bien. Entonces vamos a realizar aquí el cálculo de las cargas formales.
Entonces vamos a calcular rápidamente las cargas formales. ¿Y cómo se calculan las cargas formales? Hay distintos métodos de cálculo de cargas formales. Sin embargo, en este video voy a utilizar uno en particular que a mí me parece bastante sencillo, que es el siguiente. La carga formal de un átomo se calcula de la siguiente manera. Vamos a tomar el número de electrones de valencia que tiene el átomo en forma aislada, y a eso le vamos a restar el número de electrones de valencia que tiene el átomo enlazado de forma covalente. Vamos a hacer el cálculo por aquí. Y bueno, ¿qué debemos de saber? Que las cargas formales se calculan para cada átomo. Y al final, para obtener la carga formal de la molécula, lo que tengo que hacer pues es la suma de todas las cargas formales de cada átomo en particular. ¿Vale? Entonces, la carga formal de un átomo no es otra cosa más que un número que me sirve para contar electrones. Y si la carga formal de cada átomo al final la sumamos todas, es decir, sumo la carga formal de este y este átomo, lo que voy a obtener es la carga formal de toda la molécula, ¿vale? Carga formal de toda la molécula. Y si la carga formal que obtenemos para la molécula que acabamos de dibujar coincide con la carga formal de la molécula, que en este caso es de 0, quiere decir que nuestro dibujo es correcto. Entonces vamos a hacer por aquí el cálculo de las cargas formales. Observemos que la carga formal también depende de los electrones. De tal manera que si nosotros vemos que un átomo tiene el mismo número de electrones y están dispuestos de la misma manera, es sugerente, o es más bien de hecho lo que va a suceder es que la carga formal va a ser la misma. Vamos a analizar la molécula para que quede bien claro. En este caso tenemos 3 átomos de flúor y observamos que los 3 átomos de flúor tienen esta forma, es decir, tienen 2, 4, 6 electrones por aquí y tenemos aquí 2 electrones en el enlace. Aquí igual sucede lo mismo, tenemos 2, 4 y 6 electrones como pares libres y 2 en el enlace. Y aquí también sucede lo mismo. Vamos a calcular la carga formal para uno de estos flúors y vamos a ver que la carga formal calculada para este flúor, por ejemplo, va a ser la misma que para este y para este. Vamos a calcular la carga formal para este flúor, que le voy a poner flúor A. Entonces, carga formal del flúor A. Lo que me indica la fórmula del cálculo de la carga formal es electrones de valencia que tiene el átomo en forma aislada. En forma aislada, es decir, de forma normal, el flúor debería tener 7 electrones de valencia. Sin embargo, en esta molécula, y por el enlace covalente, vamos a hacer como que este enlace, y lo voy a poner de color amarillo, vamos a hacer como que este enlace lo partimos a la mitad, y entonces vamos ahora sí a contar cuántos electrones tiene el flúor en este enlace covalente. Y siempre vamos a hacer eso. Partimos el enlace por mitad y contamos cuántos electrones tiene ahora el flúor. Ahora el flúor tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 electrones. Entonces vamos a restarle esos 7 electrones. ¿Ok? Entonces, si calculamos esto para el flúor del que encerramos como flúor A, pues sería una carga formal de 0. Observemos que los electrones son iguales en los demás flúors, ¿vale? Si yo quiero calcular, por ejemplo, a este le voy a poner flúor B. Si yo quiero calcular la carga formal en el flúor B, la carga formal sería, según la fórmula, electrones de valencia que tiene el átomo aislado. Ya habíamos visto que el flúor está en la columna 17, por eso podemos intuir que tiene 7 electrones de valencia.
Entonces en forma aislada tiene 7 electrones de valencia, vamos a ponerlo por aquí. Pero si le quito los que están aquí en el enlace que podemos ver, el que dibujamos, pues serían 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 electrones de valencia, ¿vale? 7 menos 7, 0. Pasa lo mismo con el C. Aquí es bastante evidente, entonces vamos a poner que para el flúor C pasa lo mismo, 7 menos 7, eso es igual a 0. ¿Y qué pasa con el cloro? Voy a borrar todo esto para no llenar todo de colores diferentes. Y voy a volver a dibujar estos electrones que borré, ¿vale? Eran estos de aquí. Entonces, ahora, ¿qué pasa con el cloro? Bueno, que el cálculo es el mismo, ¿no? Si yo quiero calcular la carga formal para el cloro, lo voy a poner de color azul porque de ese color está el cloro. Carga formal del átomo de cloro. Y observen que esta carga formal la calculé para cada átomo, ¿vale? Se calcula para cada uno de los átomos de la molécula. Entonces, para el cloro, ¿cuántos electrones, no átomos, sino cuántos electrones debe tener el cloro de forma aislada? Debe tener 7 electrones de valencia, ¿verdad? Está en la columna 17. ¿Y cuántos electrones posee en este enlace? Bueno, tenemos que, al igual que con los flúors, partir los enlaces a la mitad. Los partimos por mitad y contamos los electrones. Aquí hay 2, aquí hay otros 2, serían 4, 5, 6 y 7. Entonces sería 7 menos 7, 0. Ya obtuvimos las cargas formales de cada uno de los átomos. Al final, si sumamos la carga formal de todos nuestros átomos, que en este caso sería de 0, esa sería la carga formal de la molécula, ¿vale? La carga formal de la molécula nos dio de 0, y en efecto, la carga formal de la molécula que nos estaba dando el problema es de 0, porque no nos dio ninguna carga. Si nos hubieran dado alguna carga aquí, como menos, o menos 2, o menos 3, por ejemplo, entonces ahí sí tendríamos que buscar la forma de que la disposición de estos átomos en la estructura de Lewis hiciera lo posible porque las cargas formales nos dieran como resultado la carga que nos está dando el problema. Pero en este caso, como la molécula es neutra, pues vemos que en efecto nuestra estructura está bien porque la suma de las cargas formales de cada uno de los átomos nos da como resultado 0, que en efecto es la carga formal de la molécula que nos habían dado. Ahora, ya que tenemos esto calculado, podemos entonces decir que nuestra estructura de Lewis es correcta, ¿vale? Y esto es el primer paso que debemos de tener bien, de asegurarnos que esté bien, que nuestra estructura de Lewis esté correctamente dibujada, porque si tenemos mal dibujada la estructura de Lewis, entonces de antemano podemos asegurar que también va a estar mal asignada la geometría molecular y la geometría electrónica que nosotros estemos dándole a esta molécula. Bien, entonces la estructura de Lewis correctamente dibujada para el trifluoruro de cloro es esta que tenemos por aquí. Ya vimos que en efecto las cargas formales son correctas, por tanto la estructura que dibujamos es correcta. Y ahora sí, vamos a lo que queríamos llegar. Asignar la geometría electrónica y la geometría molecular para el trifluoruro de cloro. Entonces, ¿cómo asignamos las geometrías electrónicas y moleculares? ¿Y a qué nos referimos con esto de geometría electrónica y molecular? Bueno, por geometría electrónica entendemos a la geometría que adquiere la molécula considerando que todo lo que tiene alrededor de ella es igual. Es decir, no importa si tiene pares de electrones o si tiene átomos. Todo lo vamos a considerar igual. Y de acuerdo con esa consideración, nosotros podríamos suponer que la geometría va a ser una geometría dada. Pero resulta que la geometría que en realidad adquiere la molécula, que es la geometría molecular, va a ser aquella que va a depender de qué tipo de cosas tiene enlazada el átomo central de la molécula.
Ahora, hay que tener en cuenta que dependiendo de la fuente o del libro que estén leyendo, del profesor con el que lleven la materia, a la geometría electrónica también se le conoce como disposición electrónica, y también hay algunos otros profesores o algunos libros que la conocen como geometría ideal, ¿vale? Precisamente este nombre viene de la idea de que la geometría electrónica, que otro nombre también es geometría de entidades electrónicas, geometría de entidades electrónicas, y precisamente este nombre de geometría ideal, electrónicas, ahí está. Este nombre de geometría ideal proviene de la idea de que esta geometría es ideal, es decir, esta geometría es la que la molécula debería tomar de primera instancia, pero resulta que va a tener ciertas desviaciones de esa idealidad y que nos van a llevar a la geometría molecular o geometría real de la molécula, ¿vale? Entonces esta sería la que supuestamente debería tomar y esta va a ser la que va a tomar en realidad, ¿vale? Teniendo eso en cuenta, vamos a asignar estas geometrías. Para asignar estas geometrías hay que seguir un método que conocemos como método AXE, o también algunas otras fuentes le conocen como método ABE. En este método vamos a contabilizar algunas cosas. Y ya que hayamos contado estas cosas, que ahorita vamos a ver qué es lo que tenemos que contar, vamos a agregarle unos subíndices a la letra X o a la letra E, ¿vale? O a la letra B, dependiendo de cuál utilicen, si utilizan AXE o ABE. Pero al final de cuentas es lo mismo. Vamos a ver qué significa cada una de estas cosas. A hace referencia al átomo central. Aquí no hay que agregar nada de subíndices ni nada, eso simplemente se queda ahí. Ahora, ¿a qué hace referencia la letra X? La letra X o la letra B, dependiendo qué nomenclatura de estas dos utilicen, hace referencia al número de enlaces sigma o enlaces sencillos que rodean al átomo central. ¿Vale? ¿Qué pasa si yo tengo un enlace doble? Entonces estos los voy a contar como enlace sencillo. ¿Qué pasa si tengo enlace triple? No hay problema, aunque sean tres, un enlace triple, aunque sean tres enlaces, cuenta como un solo enlace sencillo, ¿vale? Y esta B es lo mismo que la X, ¿vale? Entonces si ustedes utilizan ABE, pues el subíndice correspondiente va a la B o a la X, ¿vale? Esto lo vamos a ver ahorita aplicado a esta molécula para que quede bien claro. Y la letra E hace referencia al número de pares de electrones. No me refiero a electrones solitos, sino pares. Al número de pares de electrones que rodean a la molécula, al átomo central. ¿Vale? Que rodean al átomo central. Y únicamente al átomo central. No los de toda la molécula, sino únicamente a los del átomo central. Bien. Entonces vamos a asignar el AXE de esta molécula y a partir de ahí nosotros podemos ir a tablas. Esta tabla la voy a dejar en la descripción del video y podemos irnos a esta tablita con la cual nos podemos guiar para saber cuál es la geometría electrónica y molecular de nuestra molécula que acabamos de dibujar. Entonces para ello primero debemos de llenar esta nomenclatura, la nomenclatura AXE o ABE, dependiendo de la tabla que ustedes estén leyendo. Voy a cambiar de color para hacer el llenado de nuestra nomenclatura AXE. Y entonces, bueno, en el átomo central no ponemos nada, pero en la X o B, dependiendo de la nomenclatura que estén usando, debemos de contar cuántos enlaces sigma o sencillos rodean al átomo central. Nuestro átomo central es el átomo de cloro. ¿Cuántos enlaces sencillos rodean al átomo central? 1, 2 y 3.
Entonces tenemos 3 enlaces sigma, ¿vale? Y voy a quitar esto de aquí, los voy a dibujar de amarillo. 1, 2 y 3. Entonces, lo que vamos a dibujar aquí en la X como subíndice es 3, o en la B. Y una duda que podría surgir es qué pasa, en este caso no sucede, ¿verdad? Pero qué pasa si yo tuviera una molécula en donde tengo aquí un enlace doble. Es lo que les comentaba hace ratito. No importa que tengas enlace doble y sean dos sencillos. Si es un enlace doble, lo vamos a contar como un solo enlace sencillo, de tal manera que aquí serían 3, ¿vale? Seguirían siendo 3. Otra pregunta que les puede llegar a surgir es, oye, ¿y qué pasa si tengo un enlace triple? No importa, sigue contando como 1, de tal manera que aquí no deberíamos poner 5, ¿vale? Pensando que a lo mejor son 1, 2, 3, 4 y 5 enlaces sencillos, sino que como es triple, lo vamos a contar como uno solo, ¿vale? Entonces, vamos a contar los enlaces múltiples, ya sean dobles o triples, como un enlace sigma, sale solito. Y entonces el número que va aquí es 3 en este caso, ¿ok? Continuamos ahora con el llenado de la letra E. ¿A qué hace referencia la letra E? Lo voy a poner de este color. La letra E hace referencia al número de pares de electrones que rodean al átomo central. Entonces vamos a contar cuántos pares de electrones libres rodean al átomo central. Lo rodean un par, y ojo, estamos contando pares, no electrones solitos, sino pares. Rodea un par y aparte aquí hay otro par. Entonces son 2 pares de electrones libres que rodean al átomo central. Bien, llegados a este punto ya sabemos cuál es el AXE o el ABE de nuestra molécula. En esta tablita que yo les voy a dejar en la descripción utilizamos el AXE, pero de todas maneras les enseño a llenar esta de aquí abajo porque hay profesores que utilizan la de abajo. Cualquiera de las dos es válida, ¿vale? Al final de cuentas nos va a dar el mismo resultado. Y a partir de aquí nosotros podemos ir a la tablita y buscar qué tipo de geometría tiene nuestra molécula. Si nosotros nos interesamos por la geometría electrónica, que como les mencionaba también se le conoce como geometría de entidades electrónicas o geometría ideal o disposición electrónica, vamos a encontrar que para la molécula que tiene AB3E2 o AX3E2, si nosotros buscamos la molécula AX3E2, es esta de aquí, y lo voy a poner aquí con color blanco para que se vea. Si nosotros buscamos la molécula AX3E2, vamos a encontrar que está en esta parte, ¿ok? Entonces, ¿cómo usamos esta tablita? Ya encontré la molécula AX3E2 y en efecto vemos que de hecho se parece a lo que acabamos de dibujar, ¿no? Aquí está el átomo central de cloro, aquí están sus enlaces con átomos y estas dos E's, cada E representa un par de electrones libres, ¿no? En efecto es esta molécula y es más fácil llegar a ella por lo que acabamos de escribir, que es AX3E2. Ya que tenemos esto, ahora vamos a tener dos tipos de geometría. La molecular es esta que viene aquí tal cual, forma de T. Entonces esa va a ser la geometría molecular, forma de T. Y la geometría electrónica viene dada por la fila en la que se ubica. Se ubica en la fila 5. Y las geometrías electrónicas son estas que están aquí. Es decir, si está en la fila 5, su geometría electrónica va a ser esta. Bipirámide trigonal o BPT. ¿Vale? Bipirámide trigonal o BPT. Entonces, esa va a ser nuestra geometría electrónica. ¿Vale? Por poner otro ejemplo, si nosotros hubiéramos llegado a esta molécula de aquí, nosotros tenemos una geometría molecular de tipo pirámide trigonal o piramidal trigonal. Pero si nosotros quisiéramos saber su geometría electrónica, pues sería de tipo tetraédrica, ¿vale? Entonces, es bastante fácil utilizar esta tablita.
Nosotros, a partir del AXE de la molécula, podemos llegar a la geometría molecular y luego irnos a la primera columna que tenemos aquí, y esta primera columna nos dice cuál es la geometría electrónica de la molécula, ¿vale? Entonces, hasta aquí terminaríamos de resolver lo que se nos pide. Como vemos, es un proceso sencillo y que si nosotros de hecho ya contamos con la información de la estructura de Lewis de la molécula, pues ya podemos ir directamente a la tablita y asignarle una geometría. Sin embargo, si nosotros no contamos con la estructura de Lewis, vamos a tener que escribir la estructura de Lewis y asegurarnos de que sea correcta haciendo el conteo de las cargas formales. Con eso terminamos el video y nos vemos en la próxima.